Hola, bienvenidos al devocional de Growing Up with God, Creciendo con Dios. El tema de hoy, tú sígueme. Una de las características de la Biblia, la cual la hace tan vivencial, es la cantidad de personas y tipos de carácter que podemos encontrar y con las cuales podríamos identificarnos. Muchos de ellos prospectos improbables, que quizás si nosotros tuviésemos la responsabilidad de escogerlos para algún tipo de labor, y en este caso espiritual, no los tendríamos en cuenta, pero que para Dios son muy especiales y muy útiles. Encontramos entre ellos a un Jacob tramposo, a un Abraham mentiroso, a un David adúltero y asesino, a un Moisés tartamudo, a un Jonás testarudo y rencoroso, a un Pedro temperamental e irascible. Y quiero enfocarme en este último, pues es alguien con quien muchos podríamos identificarnos. Durante los siguientes días vamos a hacer un recorrido sobre su vida y hechos, para descubrir cómo alguien tan particular, tan parecido a nosotros, fue usado de una gran manera por Dios, dándonos la confianza de que si lo hizo con Él, también lo puede hacer con nosotros. En Pedro se ejemplifica las frases del apóstol Pablo en la carta de Corintios, haciendo una referencia a él mismo en primer lugar, pero de igual forma envolviendo con esta afirmación a personas como Pedro y también a personas como nosotros. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. 1 Corintios 1, 17-28, Nueva Traducción Viviente. Pedro, una persona tan voluble, se habría de convertir de la mano de Dios en un instrumento eficaz para la extensión del reino de Dios hasta el día de hoy. En la frase que es el tema del día, tú sígueme, vemos un llamado particular. Esta frase se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 22. Y aquí vemos un rasgo negativo de Pedro, o una reacción negativa de él, basada en los celos y la envidia. Él acaba de ser restaurado en su relación con Jesús, lo cual lo podemos ver en el mismo capítulo en los versículos del 15 al 19. Allí el Señor le encomienda una labor pastoral y le dice, sígueme. Pero Pedro, en vez de enfocarse en el llamado y hacer obediente lo que Dios en el Señor Jesús le demanda, fija su atención en Juan, el denominado discípulo muy amado, quien lo sigue muy de cerca. Y parafraseándolo un poco, podríamos decir que Pedro le pregunta a Jesús que cuál es el rollo con Juan que les está siguiendo. Por lo que el Señor tiene que llamar a orden a Pedro, indicándole que lo importante es lo que se le ha encomendado y no lo circunstancial, que no afecta en nada ese llamado. Muchos perdemos el foco de lo que debemos hacer por estar más atentos a lo que pasa a nuestro alrededor. Aquí vemos cómo Pedro se iba conflictuando con la presencia del otro discípulo, olvidando la importancia del encargo y la necesidad de enfocarse en Jesús más que en cualquier otra cosa. Para consuelo nuestro, y es por eso que tomo como ejemplo a Pedro, él asumió su responsabilidad, y aún a costo de su propia vida, sabiendo que lo encargado por el Señor Jesús bien valía la pena. Y es este el llamado que se nos hace, de igual forma, de tener los ojos puestos en Jesús siempre. Y esto lo vemos en Hebreos 12, del 1 al 3. Y poniendo en práctica la amonestación del apóstol Pablo, de seguir adelante trabajando, olvidando lo que queda atrás y esforzándonos por alcanzar lo que está adelante. Esto lo vemos en Filipenses 3:13. Pedro, un ser tan humano como nosotros, es en sí un modelo del obrar de Dios en el carácter, a fin de ver realizado el propósito con el cual hemos sido creados. Mañana veremos otro rasgo muy humano de Pedro y cómo Dios obró y obra de igual forma en cada uno de nosotros, pues es de aclarar que Dios obra en aquellos que se disponen,
que es un rasgo, quizás el más evidente y prominente de Pedro. Él era un hombre dispuesto. Bendiciones.